Yo soy Paloma Ayer, soy la directora del centro Witch Awareness, pero yo hoy voy a representar a la asociación Asurimet, para esta charla. Esta asociación se ha creado hace poquito con la intención para difundir y desarrollar la medicina tradicional china, aquí en España. Esta asociación la hemos fundado 5 personas, 2 doctoras, una de ellas es mi madre, está Leticia, la doctora Leticia, está María Jesús Nieves y yo, que somos farmacéuticas. Y bueno, pues hoy vamos a dar a Asurimet esta charla del estrés. Pero antes de entrar en ese estrés y la ansiedad, voy a preguntar, ¿alguien no está estresado aquí en esta sala? Porque yo también estoy muy estresada para dar la charla, o sea, es que, claro. A ver, yo no suelo dar las charlas, lo da siempre María Jesús y Leticia. Pero sí que es verdad que esta charla yo tenía ganas de darla porque más que hablar de estrés y ansiedad, que lo vamos a hablar desde luego, quería que tuvierais unos conceptos básicos de lo que es la medicina tradicional china, ¿vale? Para que entréis un poquito a saber qué es. Vamos a ver. Bueno, pues como sabéis, la medicina tradicional china es una disciplina médica sistematizada que se desarrolló hace como más de 2000 años. El objetivo de la medicina china al final es intentar recuperar ese equilibrio, pero al estado cuerpo, mente y espíritu. Y luego, pues la medicina china, efectivamente, tenemos una visión más holística, que no nos enfocamos en una sola cosa, sino en su conjunto. Por tanto, el tratamiento al final es un tratamiento muy individualizado, porque claro, cada paciente pues tiene su entorno, sus circunstancias y su sintomatología. A veces coincide, a veces no. Entonces, vamos para ello. Bueno, el primer concepto de la medicina china es el yin y el yang. Es muy complejo el yin y el yang, pero vamos a ir a lo básico. Esto surge ya antes de la escritura china. Ya empezaba a surgir con esos fenómenos naturales de la oscuridad, la luz. Entonces decían que la luz es yang y la oscuridad es el yin. Entonces, el siglo III a.C. empieza la escuela del yin y el yang. A partir de ahí, pues los filósofos chinos empiezan a desarrollar y sistematizar, aplicando pues a todo el universo, o sea, a las cosas, a la medicina, a la política, a la cosmología, ¿no? Entonces, ¿qué es el yin y el yang? El yin y el yang al final son pues fuerzas opuestas, complementarias, interconectadas y que son necesarias. Yo tengo un amigo que me pregunta, Paloma, ¿pero quién es el malo? Es que no puede haber un malo aquí en la película, digo, porque es que uno necesita del otro y que son totalmente necesarias. Entonces, si ponemos un ejemplo, si lo aplicamos el yin y el yang en el universo, pues el frío sería el yin, el calor sería el yang, invierno sería el yin, verano sería el yang. Por ejemplo, en la medicina china nosotros siempre le decimos, es que un invierno por la noche, neto, no te comes una ensalada. ¿Por qué? Porque la ensalada es fría. Noche es yin, es frío. Invierno es yin, es frío. Entonces eso podría ser que te puedes sentar una patada en el estómago. Pues así nos basamos. En el cuerpo humano, el yin es el interior, yang es el exterior. Bajo es el yin, alto es el yang. Pues va aplicando, pero siempre es yin y yang en comparación relativo a otra cosa, ¿no? Porque si no, no se puede establecer esa relación. O las alteraciones biológicas. Cuando una enfermedad, cuando es crónica, es yin. Cuando es una enfermedad aguda, es yang. Hipotonía, yin. Hipertonía, yang, etc. Obesidad, yin. Delgadez, yang. No, eso al revés, eso estaba justo al revés. No es al revés, está bien puesto. Porque la obesidad tiene un metabolismo mucho más lento, la lentitud tiene que ver con el yin y el movimiento tiene que ver con el yang.
La tristeza tiene que ver con el yin, la alegría con el yang. Y así se va estableciendo esas relaciones entre ellas. Bueno, pues la segunda cosa, medicina china, nos basamos en los fundamentos filosóficos. Son dos corrientes muy importantes de la medicina china. Uno es el Tao y el segundo es el Confucio. Confucio quizás tiene un estudio más sobre lo que es la persona, el humano. Pero el Tao es observar lo que es la naturaleza y que el hombre se tiene que ajustar a la ley de la naturaleza. O sea, no podemos ir a nuestra voluntad, porque la naturaleza dicta una serie de cosas que tiene que saber escuchar y luego que tu cuerpo va a estar relacionado. Así pasamos a lo que son los 5 elementos de la naturaleza. La teoría de los 5 elementos es muy importante, o se le llama 5 movimientos. Es la base de la comprensión del ser humano y la naturaleza como una unidad. Es súper importante. Aquí os lo voy a dibujar. ¿Veis que está el fuego? ¿Veis que está la tierra? Está el metal, agua y madera. Pero es que cada uno de esos elementos está relacionado con la estación del año. Por tanto, el fuego es verano. La parte de madera, lo verde, es primavera. La parte de abajo, que es agua, es invierno. Aquí sería la parte del metal. Que es otoño. Y aquí tierra. Aquí hay una estación que le añade uno más, la medicina china, que es como el final del verano. Entonces, la relación de estos elementos es súper importante. Porque la medicina china, cada uno de esos elementos se va a relacionar con los órganos. Y la primavera que ahora llega es el hígado. Su pareja vesícula-biliar. Importantísimo. Y es cuando tenemos que cuidar. Y es donde está el viento, empieza el viento. Y también es la estación en la que, digamos, que se expande el árbol, crece. Por eso es el verde. Claro, ahí, cuidado, el chi, que no hay que bloquearse, que nos enfadamos, nos irritamos, nos sube la sangre. En aquel momento, pues ya, fíjate, además de cuidar esto, ya en realidad en invierno, antes de llegar a la primavera, ya tenemos que estar preparando la primavera. ¿Vale? Eso se llama prevención en la medicina china. ¿De acuerdo? Pues el verano, el fuego es corazón, intestino, delgado. En tierra es el bazo, estómago. O sea, lo que es todo el tema digestivo. Metal le corresponde pulmón, intestino grueso, su pareja. De agua es riñón, su pareja, vejiga. Luego vamos a poner esos 5 elementos, lo dibujo, porque os voy a explicar el mecanismo de por qué sale todo el estrés y qué órganos está afectando. ¿Vale? Vamos a dejar de nuevo ahí, pero para que veáis que todo esto, tanto los órganos como la estación del año, está totalmente relacionado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es un poco el resumen de lo que hemos dicho ahora, ¿no? Es decir, que el ser humano y el universo estamos todos juntos y que tenemos que observar la naturaleza.
y que para preservar y recobrar la salud tenemos que estar en equilibrio y sobre todo en armonía. En la medicina china, en Asia en general, nos gusta más la palabra quizás armonía, más que equilibrio. Equilibrio entendemos aquí como, ¿no?, siempre 50-50. Sí, es el equilibrio, pero en armonía en realidad, porque ese 50-50 es muy difícil a veces. Entonces, o sea, como que tenemos que compensar una cosa con otra, porque claro, todo es dinámico. Bueno, y que el cuerpo humano es la suma de sus componentes. Y que ese conjunto complejo de funciones interrelacionadas está en constante interacción con el entorno. Por eso es importantísimo el entorno, lo que nos rodea. Y que, por supuesto, cada individuo va a reaccionar a su modo. Por eso la medicina china tiene esa complejidad, porque al final el tratamiento es totalmente diferente. Que aparentemente llega a los pacientes con un problema digestivo, pero las causas son diferentes. Porque además del problema digestivo tiene otras sintomatologías que no siempre son iguales. Bueno, pues es un poco lo que es el fundamento básico de la medicina china. Bueno, este concepto es muy complicado de entender, pero a mí me gusta explicar aquí. ¿Qué es el chi? Porque se habla mucho del chi. Pero ¿realmente qué es el chi? Aquí se traduce que es energía, pero es más que la energía. Esta chi en realidad se compone de dos partes. Vemos del cielo anterior y del cielo posterior. ¿Qué es el cielo anterior? Pues esa energía, ese chi viene de cuando nacemos, de lo que nos dan nuestros padres. Por tanto, es lo que llamamos el qin. El qin es la esencia, es nuestra esencia. No va a haber otra persona igual que nosotros. A partir de ese ADN es lo que se genera ese chi vital, el yuan chi, ¿vale? O sea, ya de serie, digamos, prefabricado, digamos, que viene de serie. Ahora, pero una vez que lo hacemos, llegamos a la parte del cielo posterior. ¿Qué pasa en el cielo posterior? ¿Qué energía nos da el cielo posterior? Pues los alimentos, de lo que respiramos, de nuestros hábitos de vida, los ejercicios, muy importantes, y lo que le llamamos el chunchi. Por tanto, el chunchi del cielo posterior más la energía vital del cielo anterior, esta es la energía real que tenemos. Y luego dentro de esto es muy complejo, que está el wei chi, que está el yin chi, hay otros muchos chi, pero no me voy dentro de ahí porque es un lío. Pero que sepáis que de los alimentos, claro, del aire, o sea, todos los hábitos nos va a también desarrollar lo que es la chi defensiva, que es el wei chi. O sea, es un ejemplo, ¿vale? Pero sea lo que sea, este es el chi real que tenemos, que es la combinación de esto más esto. Ahora me diréis, ¿y cuál es la energía más importante? O sea, en realidad en comparación una con otra, sin ninguna duda, es el cielo posterior. Un bebé puede nacer muy fuerte, pero con malos hábitos aquí, esto va a disminuir. Seguro. Uno que viene un poco débil, por aquí, pero si aquí lo reforzamos, vamos a preservar este chi. O sea, tiene también mucha ramificación dentro de todo este chi, pero yo quiero que tengáis una idea, digamos, básica de lo que es esa energía, que es muy importante. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo tratamos la patología en la medicina tradicional china? Sin ninguna duda, vemos el árbol, están las ramas y están las raíces. Las ramas son las sintomatologías y las raíces son las causas. Sin ninguna duda, tenemos que buscar la causa. Podemos estar quitando esas sintomatologías a lo loco, podemos poner un punto en la acupuntura para quitar el dolor, pero tenemos que saber de dónde viene este dolor. Porque si no, es un ibuprofeno, es un paracetamol. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa causa. Por lo tanto, empezamos haciendo la etiología, es decir, buscando las causas, buscamos la fisiopatología para ver cómo se desencadena esos desequilibrios en llegar a la enfermedad. Hacemos el cuadro de diferenciación de síndrome, que lo saben nuestros pacientes, que hacemos 50.000 preguntas, y a partir de ahí
después hacemos el principio terapéutico, haciendo un diagnóstico. No es fácil. La primera consulta, cuando viene el paciente o la paciente, a ver, es 1 hora y media, entonces tampoco da a tanto tiempo a que cuente absolutamente todo. Y porque a veces los pacientes omiten cosas que a lo mejor no les es importante, que a lo mejor lo son para nosotros. Entonces yo siempre digo como que es una cebolla, ¿no? Porque de cada vez que viene le vamos quitando esas capas. Y a lo mejor ese previo diagnóstico puede cambiar en el tratamiento. Y como en la medicina alopática, o sea, un buen diagnóstico es complicado. Es complicado, se necesita tiempo. Bueno, pues ahora ya vamos al estrés y ansiedad. ¿Qué es el estrés? Bueno, yo creo que el estrés sabemos que es es un mecanismo de supervivencia de los animales, de los humanos. Hay un estímulo, una amenaza y se nos pone todo el sistema a reaccionar, ¿no? Entonces, normalmente es un estrés positivo en el que hay un estímulo, entonces hay una activación, pues la adrenalina, no la adrenalina, después hay un consecución de objetivo y volvemos a la normalidad. Claro, el problema es ¿qué pasa si se mantiene ese estrés? Porque si vemos que del estrés pasamos a una fase de resistencia, es que nos adaptamos a esa situación. Entonces hay unos mecanismos de respuesta que es todo el sistema endocrino, en el caso del cortisol, el famoso cortisol, ¿no? El proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a una fase de agotamiento, como se prolonga demasiado tiempo, y porque nosotros normalizamos absolutamente todo, entonces ya el organismo empieza a agotar sus recursos. Yo siempre digo, nuestro organismo, nuestro cuerpo es una maquinaria que perfecta. O sea, es que no hay otra cosa más perfecta que el ser humano. O sea, todos esos están bien conectados y también con todas sus funcionalidades. Entonces, ahí se agota. Y entonces ya aparece lo que es la patología psicosomática del estrés. Bueno, causas del estrés. Posibles estresores, pues lo sabemos todos, cambios en nuestro estilo de vida, mudanza, tener un hijo, que seamos en un entorno muy competitivo, hábitos malos, pues obligaciones vinculadas a la familia, pues, por ejemplo los cuidadores pues de familias, personas muy perfeccionistas, que tienen esa perfección, si no, como que no pueden, o sea, ese control excesivo, ¿no? El trabajo, desgraciadamente a veces exposición a lo que es la violencia laboral, familiar, etc. Bueno, pues claro, esas causas, ¿qué causa? Pues miedo de incertidumbre, actitudes y percepciones, expectativas irrealistas, perfeccionismo, cambio, salir de zona de confort. Vale, pues entonces, aquí vamos a ver pues todo lo que lo conocemos todos, los síntomas del estrés, ¿no? Cuando ya hay un agotamiento, produce a nivel sistema nervioso, conductual, músculo, pulmonar, digestivo, pues se nos duele la cabeza continuamente, no dormimos bien por las noches, tenemos esa tensión, ¿no? Esa parte cervical, luego se traduce toda la parte lumbar, o sea, todo, hiperventilación. La gente que tiene mucho estrés y pues ese pico de ansiedad, cuando dice, es como que me falta aire aquí en la parte torácica, es como hay una opresión, ¿no? Boca seca, y luego todo el tema digestivo, ¿no? Pues, dolor de estómago, diarrea, etc. Y luego la piel. ¿Cuánta gente viene y dice, es que tengo una dermatitis y no sé por qué, me pica, o sea, es terrible, no encuentro la causa? Pues esa persona probablemente estará muy estresada, y el cansancio, o sea, fatiga fácil, a nivel cardiovascular, como dijimos, las taquicardias, por ejemplo, y luego el sistema reproductor. Hay mucha gente ahora con tema de fertilidad que hay un componente estrés muy importante y que afecta pues, todo. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver el estrés y ansiedad ya desde el punto de vista medicina tradicional china.
Vamos a ver, pues como hemos dicho, el estrés, desde luego aquí se va a perder lo que es el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Ahí hay una alteración. Y luego lo que se produce son desequilibrios en el flujo de energía vital, conocida como antes he explicado lo que es el chi. Y se pierde lo que es la armonía entre los órganos. Y ese es un punto, por eso todo ese tipo de sintomatologías que hemos visto anteriormente. ¿Vale? En la medicina tradicional china, las emociones suele asociarse al hígado. Es que esto, vamos, ya, o sea, yo creo que ya esto como que todo el mundo ya se está convenciendo de que es así, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medicina tradicional china el órgano que de verdad regula el chi es el hígado. Cuando nosotros nos enfadamos, nos da un de estos, lo primero es se produce un bloqueo de chi en el hígado. Eso siempre es así. Pero ¿qué pasa? Ese chi hígado se estanca. Pues claro, pues produce una tensión emocional. Pero después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ese hígado madera, aquí, lo que hace, lo primero que hace es que ataca a la tierra. ¿La tierra qué es? Pues es el estómago. ¿Por qué la gente, o sea, por eso se dice, cuando te enfades, o sea, no comas, porque te vas a sentar fatal. Ahí ataca la tierra. Entonces, ¿qué pasa con el bazo? Pues también le va a estresar el bazo, porque es la pareja del estómago. Y entonces, claro, el bazo es el que transforma la humedad. ¿Vale? ¿Y qué es la humedad? Pues la humedad es todo lo que se digiere del estómago, esa cosa turbia, el vapor turbio, eso que luego se genera, el bazo lo tiene que transformar y eliminar. Pues ahí también se va a estancar. Entonces, cuando hay humedad en el cuerpo, esa turbidez lo que va a producir es que va a hacer que se bloquee todavía más el chi. Porque el chi no va a poder pasar. Es muy importante. Vale. Y de otros órganos como el corazón, relacionado con ansiedad e insomnio. ¿Por qué el corazón? Porque en la medicina china, los elementos, esas flechas que yo estoy haciendo así, significa, madera, por ejemplo, es madre de aquí, de fuego. Fuego es madre de tierra, tierra es madre de metal, metal es madre de agua, y así. Ese es el ciclo. Cuando la madre está mal, aquí, el hijo está mal, ese fuego sube. ¿Qué pasa si sube eso? Pues hay insomnio. Ya pues, no puede dormir bien por las noches. Hay esa ansiedad. Y si lo prolongamos, pues claro, empieza ese ataque de ansiedad. ¿De acuerdo? Vale. Ahí no lo dice, pero sí, sí que lo dice, pero es que es una transferencia ya mucho más complicada. Pero lo voy a explicar aquí. Cada uno de esos elementos de la naturaleza corresponde a una emoción. La madera, o sea, el hígado es la ira. Irritabilidad. El fuego aquí es alegría, pero no es la alegría esta normal de que eres alegre, sino que es una excesiva alegría, ¿vale? O sea, es un patológico. Tierra. ¿Qué pasa cuando la gente es insuficiente de bazo y estómago? Es muy reflexiva esa persona, le da muchas vueltas, está pensando todo el rato. O sea, es reflexión, o sea, es decir, que le da muchas vueltas. Reflexivo. Pero reflexión en plan obsesivo. Obsesivo. No es reflexivo normal que tú te sientas y haces tu reflexión. No, que está dando vueltas y vueltas. El overthinking. El metal, el pulmón, es la melancolía. Tristeza.
Y el agua, el riñón, es el hierro. Cuando antes hemos hablado del chi el destino anterior, la energía vital, esencia, ese está en el riñón. El riñón es importantísimo. El riñón es el órgano padre y madre de todos los órganos. Si cada órgano tiene su yin, su yang, es decir, el hígado es yin, el riñón es yin, su pareja es yang. O sea, vesícula biliar con respecto al hígado es su yang, ¿vale? El pulmón es yin, intestino grueso es yang. O sea, como veis, cada pareja tiene su parte yin y su parte yang. Vale, lo que quiero decir es que el riñón tiene tanto yin como yang. La parte yin, digamos, va a actuar, le va a dar esa energía al hígado. Y la parte yang lo que va a hacer es, digamos, actuar aquí a nivel digestivo, para calentar al vacío del estómago. Es súper importante. Porque al final los alimentos también nos dan energía. O sea, hay un doble sentido, ¿vale? Por tanto, es muy importante. ¿Qué pasa cuando ese estrés y la ansiedad se prolonga y se prolonga? Pues aquí la madre va a terminar sin energía y no va a ser capaz de suministrar energía para aquí, por donde esto tampoco va a ir para allá, o sea, es decir, se desarmoniza. A grosso modo, es lo que va pasando poco a poco con el estrés y ansiedad en lo que es el mecanismo de acción en la medicina china. ¿Vale? Entonces, claro, aquí es que esta es una diapositiva muy técnica porque abre la fase ya depresiva, cuando ya afecta lo que es la parte del pulmón, ¿vale? Entonces, claro, ahí ya llega pues, la depresión, pues todo. Este punto es muy importante también cuando llega ya la fase psicótica. Se pierde lo que es el eje agua-fuego. Es que hay un eje muy importante de dos elementos, y es este. El agua y fuego, lo que es el corazón y el riñón. Es súper importante, porque, claro, si el riñón está deficiente, no tiene suficiente agua, entonces ese fuego es que sale ardiendo. Entonces ese corazón va a terminar pues, con todo ese tema de sintomatologías. ¿Vale? Entonces aquí ya se habla de locura yang, locura yin, pero eso ya son como muy extremos, ¿vale? Muy extremos. Porque ya va a haber comportamientos muy, pues eso, muy psicóticos. Entonces, ¿nosotros cómo tratamos en la medicina tradicional china el estrés y ansiedad? Pues tenemos varias herramientas. Primero, vamos a ir con la acupuntura. Bueno, decir que la acupuntura en chino se dice Zhenju, lo que es la letra china, esas dos letras. Pero en realidad traducido de verdad en español es acupuntura y moxibustión. Porque los chinos no entienden la acupuntura sin la moxa. La moxa está hecho de la artemisa. ¿Y qué se hace la moxa? Pues cuando nosotros punturamos con la aguja, lo que hacemos con la moxa es calentar esos puntos de la acupuntura para penetrar ese calor a través de la aguja y que haga su efecto terapéutico, ¿vale? Claro, y ahora dices, ¿y por qué hace miles de años de toda materia médica china que hay, y por qué cogen la artemisa y no cogen otra materia médica? ¿No? Y ahí, ahora, recientemente se han hecho los estudios, se sabe el mecanismo de acción y se sabe que, como todos sabéis, nuestras células, la energía lo produce el ATP o las mitocondrias. Esa energía tiene una frecuencia de onda, ¿correcto? Pues la moxa, la artemisa, tiene la misma frecuencia de onda que nuestra energía. ¿Y qué hace? Pues cuando estamos desequilibrados, cuando nuestras células están desequilibradas, esa frecuencia de onda está alterada.
esa energía está alterada. ¿Y qué hace la moxa? Que la corrige. Y la hace que vuelve a su frecuencia. Entonces, claro, todo esto, claro, hace miles de años dices, ¿y cómo? No lo sabemos. Pero se sabe que, bueno, que es terapéutico y que bueno, pues que cura a la gente. Bueno, la acupuntura aparece en el siglo III a.C., apareció en el primer canon de medicina interna, que es el Huangqi Neijing, que es el emperador amarillo. Ahí hay pues ya se describe puntos de acupuntura y sus aplicaciones. Pero ya en el 79 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dice que hay 42 patologías que son tratadas con acupuntura. En el 97, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ya tuvieron un primer consenso sobre la acupuntura basado en los estudios realizados en estas 60. Y de hecho lo tiene integrado en su sistema de salud. 2010, la UNESCO ya reconoce la acupuntura como el patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, a mí cuando ahora la gente me dice, pero ¿hay ensayos suficientes? Digo, no te es suficiente los miles de años y los millones y millones de chinos, eso no son ensayos. Pregunto, que ahora es verdad que recientemente ya sabemos ese mecanismo de acción, ¿no? Si punturamos en el estómago 36, en la parte de la pierna, a los 20 minutos resulta que aumenta la concentración de los anticuerpos. Resulta que hay una conexión que hace liberación de los neurotransmisores en el sistema nervioso. Ah, ahora se sabe. Bueno, está bien, pero bueno, te quiero decir, esto ya está muy estudiado, ¿vale? Y no es de ahora, porque en Estados Unidos es verdad que tienen muchísimos estudios, sobre todo en la Universidad de Harvard, que ellos lo utilizan muchísimo. Y combinan mucho también a nivel oncológico, ahí en Estados Unidos. Bueno, pues como podéis ver aquí, es la acupuntura una larga historia, ¿no? Empezaron con la piedra, a ver, no sé cómo se lo hacía, luego con los huesos de los animales, y luego, bueno, pues con diferentes tipos, materiales de metales, y finalmente llegar lo que es la aguja. Pero es verdad que al principio, claro, debe ser que iría, de repente, cogía la pieza, daría un golpe y diría, uy, pues como aquí ya no me duele, diría, ¿y por qué me ha dado un punto aquí y esto aquí ya me deja de doler, no? Yo creo pues empezar un poquito ahí por la curiosidad de decir, ¿por qué me ocurre esto? Bueno, la segunda herramienta que utilizamos mucho es la fórmula china, las plantas chinas, la materia médica china. Es muy compleja la fórmula china. Bueno, lo principal es un buen diagnóstico y luego a por las fórmulas. Pero luego las fórmulas, me decían, es normalmente de 2 o más, no, normalmente son de 30, 40, 50 plantas en una misma fórmula. ¿Pero por qué? Porque ellos dividen 4 grandes categorías. Lo dividen en grupo emperador, que es el que realmente es que trata el síndrome principal del paciente. Luego le ponen las plantas del grupo ministerial, que son los ministros, digamos que es para ayudar al tratamiento del síndrome, pero luego también trata el síndrome secundario, porque el paciente tendrá otro tipo de sintomatologías. Tercera categoría es el grupo de asistentes. Son, digamos, los que lo refuerza la acción de los 2 anteriores, pero también lo que hacen es minimizar los efectos secundarios. Porque sabemos que cada medicamento, al final, cada planta también tiene sus efectos secundarios. Y luego, por último, es el mensajero. Ese mensajero es, digamos, el vehículo. Y no solamente el vehículo que se tiene que encargar de llegar a los órganos correspondientes, sino también de que actúe en armonía todas esas plantas. Normalmente ese mensajero se utiliza mucho en la planta regaliz, el cáncer, en la medicina china. Porque alivia mucho también a nivel de estómago, el digestivo. Bueno, Tuina. ¿Qué es el Tuina? Tuina, yo creo que se incorporó como mucho después en lo que realmente es la medicina tradicional china en esa categoría. Porque ellos antes de dinastía Ming le llamaban Anmo, no le llamaban Tuina. ¿Qué es el Anmo? Bueno, el Anmo es An, es presionar, Mo es friccionar. Entonces empezó a darse cuenta de que tenía sus efectos terapéuticos, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el Tuina? Pues el Tuina lo que va a hacer es tonificar cuando tenemos insuficiencias y dispersar cuando hay excesos. Y luego, pues, lo mismo que la acupuntura, lo que va a hacer es reajustar todos esos desequilibrios que se van produciendo en el cuerpo y pues recuperar esa armonía. Y sobre todo va a hacer que el chi y el xue, que es la sangre, fluya. Porque el chi y el xue es el yin y yang de nuestro cuerpo. El chi es la parte yang y el xue, sangre, es la parte yin. El hombre es yang chi, mujer es yin, sangre. La mujer somos sangre. Es que tenemos la menstruación, luego damos luz a los hijos, somos toda sangre. Entonces, ese equilibrio, el chi y xue siempre tiene que estar en equilibrio. Cuando hay un dolor en el cuerpo, eso es un bloqueo. Un bloqueo puede ser de chi o puede ser un estancamiento de sangre. Si hay un bloqueo de chi, ¿qué pasa cuando hay un bloqueo de chi? Pues que la sangre no pasa. Entonces empieza el dolor. ¿Qué pasa cuando se estanca la sangre? Pues que no deja pasar tampoco el chi. Pues ese equilibrio lo tenemos que siempre tener en mente. Entonces, sobre todo, por ejemplo, cosas traumatológicas, cuando la gente viene con un dolor de cualquier parte del cuerpo, eso es ahí un estancamiento, un bloqueo. Entonces, ¿qué hace la acupuntura o las plantas, el tuina, incluso el tai chi, el qigong? ¿Qué es lo que hace? Pues va a desbloquear. Y cuando se desbloquea, es cuando desaparece el dolor. Ese es el, digamos, el principio terapéutico. Bueno, dieta y estilo de vida. Vamos a ver. Importantísimo que la dieta sea equilibrada. Se recomienda en el estrés, por ejemplo, las personas muy estresadas, que se evite alimentos que generen calor interno o estancamientos, como cuáles, como fritos, alcohol. Y los lácteos somos un poco antilácteos, los de medicina china, pero bueno, hay gente que, bueno, pues por circunstancia que sea, que le gusta mucho, bueno, pues entonces vamos a, digamos, que no sea en exceso. Pero si podemos evitar, mejor. Y luego, pues en su lugar, pues aquí pone alimentos frescos, verduras de hoja verde y té de hierbas. Vuelvo otra vez aquí a los 5 elementos. La madera es el color verde. Pues ahora hay que tomar alimentos de color verde para reforzar el hígado. En invierno, aquí es el color negro. Todos alimentos como el sésamo negro, como el sésamo negro, cosas de color negro que va a reforzar todo lo que es el tema riñón. Aquí en verano, rojo, pues todos los alimentos con color rojo. Aquí, al digestivo, es el color amarillo, las patatas, las batatas, pues todo esto. Y aquí es, digamos, el metal, el pulmón, que es el color blanco. Entonces, nos basamos mucho también en la medicina china, lo que es el color de cada alimento y reforzar, digamos, con los alimentos. Y nos basamos mucho en lo que es la naturaleza de los alimentos, que sean frescos, que sean calientes, que sean neutros, etc. ¿Vale? Luego, mantener, muy importante, los horarios. O sea, que no comamos a destiempo. O sea, si comemos todos los días a las 2, pues que sea a las 2. Los desayunos a las tal, a las tal. O sea, no empezamos a, digamos, a tener horarios, pues eso, desordenados. Y bueno, comer y dormir bien. La medicina china dice que hay 3 cosas que si lo haces bien, estás bien. Es comer bien, dormir bien y ir bien al baño. Si esas 3 cosas, ir bien al baño. Si esas 3 funciones tan, parece, básicas, ¿no? Tan como obvias, pues si lo hacemos bien, es que nuestro organismo emociones y mente. Las emociones no expresadas o reprimidas bloquea el chi. Pues claro, claro. Entonces, pues tenemos que fomentar, ¿no?, esa expresión emocional, técnicas de meditación para calmar la mente, ¿vale? Va a ser otra herramienta más muy importante. La respiración. Al final, aquí no pongo yoga, pero yoga es otra, digamos, de la medicina de la India, en el que al final, o sea, hablan de diferentes formas que la medicina china, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Al final, saber respirar
Es que es fundamental. Cuando una persona que está muy estresada, está hablando, de repente le paras y dices, respira. Y de repente dices, es verdad, es que se me olvida respirar. Entonces uno hay que saber respirar. Bueno, a nivel de prevención. Esto es la filosofía de medicina china. O sea, es el mantenimiento, equilibrio constante, que es complicado, sí, pero hay que hacerlo. Hay que descansar, hay que evitar exceso de trabajo, hay que comer sano, que vale, que sí, que éramos una vez, estamos fuera, estamos con amigos, no pasa nada. Que aquí tenemos una nutricionista que siempre nos dice, ¿no? Que no pasa nada que de repente tengamos nuestros deslices esos tal, pues siempre es volver otra vez al equilibrio, no pasa nada. Bueno, terapias complementarias, pues tenemos también a veces lo que es la auriculoterapia, que son puntos, es que esto se basa en lo que es el microsistema, lo que es en la oreja. Esto en realidad el que de verdad lo ha desarrollado y ha sacado todos esos puntos, ha dibujado los órganos y tal, fue un médico francés. Tremendo. O sea, en la medicina ya se habló de ese microsistema, pero no se pudo demostrar realmente ese microsistema. Pues este médico francés lo demostró y lo hizo. Y la verdad es que es una maravilla, porque es una técnica que nos permite a nosotros, los terapeutas de medicina china, también a veces sea una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes que estén mal en ciertos órganos, nosotros tenemos un punteador. Cuando punteamos en un sitio, hace así. O sea, y dices, apenas estás tocando ese punto. Entonces ya sabes que ese órgano, ese que lo tiene recurrido. Es muy diagnóstico. Y luego, bueno, utilizamos lo que son las semillas, ponemos en esos puntos. A veces pinchamos también durante la sesión, ¿vale? Las semillas se pueden llevar a casa, pero las agujas pues se hace la sesión como se quiere. Y luego están otras técnicas, pues son las ventosas y la guasa. Guasa es un material que puede ser de jade, de una piedra específica, incluso de cuerno de animal, ¿vale? Si queremos lo que es tonificar, utilizamos un tipo de piedra, si queremos dispersar, utilizamos otro tipo de materiales, ¿vale? Un poco en función de lo que es la patología. Y las ventosas también, o sea, digamos, en vez de las agujas, vamos a chupar esa parte, digamos, de ese punto, esos puntos de meridiano de acupuntura, pues para tener esos efectos, ¿no? Digamos, de activar la sangre, desbloquear el chi, etc. Bueno, esto yo lo explico en todos los sitios, lo de la vela. Me han dicho antes otra vez vas a ir a explicar lo de la vela. Digo, sí, es que yo necesito explicar lo de la vela, porque es muy importante la vela. Vamos a ver. La vela nos representa a nosotros, que son los 3 tesoros que tenemos. El cuerpo de la vela es el chi, ese que yo dije antes del cielo anterior, es el ADN, la esencia que nos dan nuestros padres, ¿vale? El chi es la energía, el fuego, en que está haciendo que la vela vaya gastando, ¿correcto? Esa luz que emite ese chi es el ser. Claro, la parte de ser ya es más complicado de entender. Le podemos traducir como espíritu, emocional, es el aura, el alma. Es cuando entra el paciente por la puerta, digo, uy, qué mal ser, es que está ahí decaído, con la cara pálida, o sea, eso ya le haces un primer escaneo de su ser. Yo creo que quizás es el aura, ¿no? Porque es el alma, es el reflejo del alma, ¿vale? ¿Qué pasa? Esos 3 tesoros hay que saber mantenerse. Es decir, cuando nos enfadamos, cuando nos estresamos, cuando tenemos esas emociones, va a hacer que se gaste antes. En cuanto se gasta esto, el chi, nos morimos. No os habéis oído o habéis visto que hay pacientes cuando están en lecho de la muerte, cuando se están muriendo ya, el último tal, de repente Una mejoría. hace ¡fum! Pues es como la vela, cuando llega al final, cuando se está gastando la vela, y hace ¡fum! Con el fuego.
Pues ni mucho ni poco. Ni poco porque si no se apaga, pues tampoco tal. Entonces, tampoco mucho porque se gasta. Entonces tenemos que hacer esa armonía, ese equilibrio para que vaya aguantando esa vida. Y esos son los 3 tesoros que llama la medicina tradicional china. Muy, muy importante. Mi cuñado, cuando sale de 30 con el coche, lleva estresado de la vida y se pone a pitar a todo el mundo, se pone ahí a ver. Pues ahora, cuando sale, dice, la vela, claro, ¿sabes? Vamos a ver, que no nos estresemos, ¿vale? Bueno, no puedo acabar sin decir esto, un capítulo 71 de Tao Te Ching, que es de nuestro Tao, el taoísmo, que dice, saber que no sabes es auténtica sabiduría, presumir que se sabe es enfermedad. Cuando uno conoce a sí mismo, entonces recobrará su salud. Pero conoces a sí mismo de verdad. No, sí, no, pero de verdad. Y en tu más profundidad de tu ser, reconocerlo. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Yo he querido hablar más, porque es muy complejo la medicina china. Entonces, pero me gustaría que os quedáis con 2 o 3 cosas y saber que, bueno, pues que tenemos que estar siempre ese mundo tan entorno dinámico y tal, y que nuestro organismo también está todo el rato, ¿no? En dinamismo de funcionar, a veces alto, a veces bajo, pues regular. Intentar regular. ¿Y desde la asociación? Sí.